Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. OEA y BID presentan reporte del estado de la ciberseguridad en América Latina y el Caribe. Luis Almagro participó del homenaje virtual a Osvaldo Payá y Harold Cepero. Cybersecurity Summer Bootcamp, quinta edición. La violencia contra las mujeres frente a las medidas para mitigar el COVID-19. Venezuela ratifica el protocolo de San Salvador de la OEA. El martes 28 de julio, la Organización de los Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo presentarán el informe Ciberseguridad, Riesgos, Avances y el Camino a Seguir en América Latina y el Caribe. El reporte es la segunda edición de una publicación exclusiva desarrollada a partir de un modelo del Centro de Seguridad de la Universidad de Oxford. El informe contiene datos relevantes sobre las diferentes dimensiones del estado de ciberseguridad de 32 Estados miembros de la OEA y muestra los avances logrados por la región en materia de ciberseguridad. Asimismo, la publicación está acompañada por una página web en la que los usuarios podrán acceder a información comparativa por temas, países y los respectivos indicadores de iniciativas de ciberseguridad por año. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó el 22 de julio del homenaje virtual a Osvaldo Payá y Harold Cepero, líderes de la oposición política en Cuba, en el aniversario de cuando fueron asesinados. Conforme a lo que me han solicitado, es el legado vivo de Osvaldo Payá en la fecha. Y creo que su legado es que hizo la mejor radiografía que jamás se ha hecho de una dictadura y que definitivamente constituye una de las mejores estudios que pueden haber sobre una dictadura, cómo funciona una dictadura latinoamericana, cómo se afirma, qué variables represivas utiliza, cómo utiliza la dimensión social para oprimir y para reprimir, cómo va aniquilando los derechos de la gente. Y creo que eso es un legado muy fuerte. Y el legado de la fe, la confianza en que siempre hay una oportunidad, siempre hay una posibilidad para salir de una dictadura y que depende de la lucha que se realice. Y yo podría hacer muchas de las referencias que he hecho en el pasado, utilizando imágenes o reflexiones de tu padre. Pero creo que, mira, hoy repasaba su pensamiento, repasaba el libro, obviamente, y quiero simplemente repetir algunas de las frases fundamentales para mí que constituyen este trabajo, porque son vigentes, porque tienen una actualidad más allá de Cuba, porque tienen una actualidad latinoamericana, porque constituyen un reflejo, un espejo en el que se tienen que ver todas las dictaduras, y porque todos los que ansiamos libertad, democracia, justicia para los pueblos de las Américas, constituye una referencia de lo que de dónde debe estar orientado nuestro trabajo y los esfuerzos que tenemos que hacer para neutralizar esa represión y esa opresión. Una frase que es una referencia. Fidel Castro llegó diciendo: ¿elecciones para qué? Y muchos aplaudieron porque parecían que ya no hacía falta, ni había voluntad popular porque toda había sido sustituida, más bien usurpada por Fidel. Fidel, Fidel, repetían y repiten aclamándolo como mejor y más grande de todo el pueblo. Su liderazgo se convirtió en una aberración. Ahora no tiene sentido buscar culpables porque en realidad todos somos víctimas, todos hemos sido víctimas en el hemisferio. El asunto es que todavía somos víctimas porque la aberración sigue igual y porque parece que tiene sucesión y hasta dinastía. Eso es definitivamente un punto muy fuerte porque significa el comienzo de la usurpación de la soberanía que radica en el pueblo. Cómo robar la soberanía del pueblo, y se roba a través de robarle la voluntad, robarle las formas
constitucionales de expresar la voluntad. Somos víctimas, dice, de una falsa polarización que resulta en Cuba versus Cuba, una falsa o al menos forzada confrontación. Lo de antes versus lo de ahora, blancos versus negros, el que tiene versus el que no tiene, el viejo versus el joven, el campesino versus el citadino, oriente versus occidente, el no creyente versus el creyente, el que se quedó versus el que se fue o el que se quiere ir. Y también el más escandaloso, el pobre versus el rico. Se mantiene el antagonismo, es que ahora son ricos buenos, o ya ni siquiera se le puede decir que son ricos, y los pobres son mudos y no pueden decir que son pobres. El hecho es que la llamada revolución sembró artificialmente este antagonismo en el seno del pueblo para así desgastarlo y dividirlo. Eso es algo típico de las dictaduras, polarizar para llevar el pueblo a un enfrentamiento mutuo, para calificar obviamente las variables de derechos, las variables de principios y que todo se transforme en conflicto y en enfrentamiento. Es como un secuestro, decía, en dos dimensiones, que se apodera de las dos caras de las monedas. Si intentás liberarte te mato, pero además tú debes creer que si te liberas te mueres. Pues supuestamente no existe la vida fuera de este secuestro. El sujeto, como ya vimos, es atrapado en esa combinación de miedo y de desesperanza. Es un fetiche, una aberración, una mentira sostenida hasta por muchas de las propias víctimas de la mentira. Pero lo más insultante es el paternalismo cínico con el que el régimen reconoce que si el pueblo pudiera elegir ser libre y democráticamente en un proceso pluralista, entonces la mayoría escogería terminar este régimen, lo cual, según sus ideólogos, sería volver a la pobreza y la explotación y perder la independencia nacional. Y como el gobierno es tan bueno, no puede permitir que el propio pueblo se pierda en ese camino erróneo de la democracia. Es el despropósito absoluto, porque más pobreza, más miseria, más fracaso en un proyecto económico, productivo, social, que en la Revolución Cubana probablemente no hay. Y ya llegaremos a eso. La ciberseguridad es un desafío global, por eso la OEA trabaja para consolidar la cooperación entre los Estados miembros y facilitar espacios de formación como el Cyber Security Summer Bootcamp, que desarrolla junto a INCIBE y que contó con la participación de la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España, Nadia Calviño. Los ciberdelitos también son cada vez más sofisticados. Las redes internacionales hacen que el punto en el que se produce el delito esté cada vez más separado del punto en el que se sitúa la persona que es atacada, y eso hace absolutamente imprescindible el desarrollo de redes de colaboración internacionales. No existe ciberseguridad sin cooperación. La Comisión Interamericana de Mujeres, CIM-OEA, realizó un webinar en donde analizó los nuevos patrones de violencia contra las mujeres como efecto de la crisis sanitaria en el marco de la más reciente publicación de la CIM-OEA y el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, MESECVI, la violencia contra las mujeres frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID-19. Lo primero que como mujeres nos llegó una pandemia y como mundo nos llegó un enemigo tan diminutivo, tan pequeño, invisible. Generalmente uno le tiene miedo a las cosas grandes y piensa que las cosas grandes son las que dan grandes cambios y transforman. Sin embargo, nos damos cuenta ahora con el COVID que hay cosas tan pequeñas, sin embargo, que tienen la capacidad de movilizar, de cambiar y de poner al ser humano ante el principal riesgo que tenemos todos, temor, que es a perder la vida. Y precisamente lo primero que esta pandemia nos ha dejado como lección es cómo reinventarnos como seres humanos desde la cotidianidad de vida ante el temor a morir. Y a las mujeres, pues nos presentó en América Latina y en el mundo, pues un gran dilema, y era ver cómo sobrevivíamos y a qué sobrevivíamos, si a la violencia contra las mujeres o al COVID. En principio, todas nosotras estábamos muy temerosas por la realidad que vivimos en nuestra región, de que el lugar más peligroso para las mujeres se ha convertido en el que supuestamente debería ser el lugar más seguro, que es el hogar, que es en la casa. Y de pronto pensar que íbamos a tener a todas las mujeres encerradas en las casas, con sus verdugos, con aquellos hombres con una masculinidad violenta cercana, pues a todo el mundo nos puso en alerta
y pensamos real efectivamente que se iban a disparar las estadísticas, que se iban a disparar los casos, y como siempre digo, detrás de cada número, de cada estadística, hay seres humanos. Entonces pensamos de que las mujeres en esta pandemia, con el confinamiento, pues iba a sufrir más violencia. Y además, cómo ayudarlas desde el Estado, cómo ayudarlas desde las instituciones para acompañarlas y para que ellas no se sintieran solas. Y en ese sentido, nadie conocía todavía hoy real y efectivamente qué es el coronavirus. Los estados no estábamos preparados para ello. Aún los estados de mayor crecimiento económico y desarrollo, su sistema de salubridad, de atención a la salud, no estaba económicamente preparado para atender a tantas personas al mismo tiempo, y por ende lo primero fue un colapso en el sistema de salud que sufrieron todos nuestros estados, desde las asimetrías económicas, no importa en qué punto estaba el Producto Interno Bruto de cada país, todos los países hemos sufrido colapso en el mundo, y las economías, aunque no es un fenómeno económico, sino que es un fenómeno de salud, pero también la economía ha sufrido un colapso. Y en ese sentido, lo primero que los estados tuvimos que ver es cómo dábamos respuesta desde el sistema de salud. Y para ello, tuvimos definitivamente que readecuar todo el sistema de salud y todos los sistemas de atención. Entonces, de pronto en el sistema de salud, lo primero fue dar respuesta. Y aquí en República Dominicana, pues comprobamos una vez más que las mujeres estamos codo a codo, hombro con hombro en las crisis. Y que las crisis, si bien es cierto, traen tragedias, también son grandes oportunidades para podernos reinventar como sociedades y como seres humanos. Entonces, en el sistema de salud, lo primero es que en República Dominicana, la mayoría de las personas que han estado frente a dar atención a esta tragedia han sido mujeres. Pero ¿dónde, en qué eslabón del sistema laboral, del sistema de empleo están colocadas las mujeres? También nos dimos cuenta que las mujeres son menos directoras de hospitales, están en menos posiciones de jerarquía en el sistema de salud, y que mayoritariamente estamos en el sistema de salud, en las enfermeras, en el personal del cuidado y de limpieza de los hospitales. Entonces eso nos da también una oportunidad para analizar y seguir analizando la situación de las mujeres en el mundo laboral. El presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, garantiza más derechos económicos, sociales y culturales para más personas en Venezuela con la ratificación del protocolo de San Salvador de la OEA. Su Excelencia, presidente, usted tiene la palabra. A esta Venezuela. Ayer el presidente Trump me preguntaba ¿cuántos venezolanos quieren regresar? Placer, presidente. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.